27 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Con mucho gusto vamos a recibir a nuestro compañero Washington Caballero. Buen día, bienvenido. Buen día, gracias, Jacqueline. ¿Cómo le fue ayer en la votación del otro lado? Bueno, yo cumplí con mi propósito, pero me puedo considerar entre los perdedores. Y esta mañana voy a hablar de las elecciones, pero fundamentalmente de algunas diferencias importantes que hay entre las elecciones brasileñas y las nuestras. Ajá. A diferencia de las elecciones uruguayos, los brasileños no viven el lunes siguiente al domingo de elecciones con lo que yo llamo la resaca postelectoral que sufrimos todos los uruguayos. ¿Por qué? Porque nuestros escrutinios son lentos, son penosamente demorados, y lo normal es que entremos madrugada adentro esperando los resultados que tienen que salir del Ministerio del Interior y que el Ministerio del Interior los larga en cuentagotas. Entonces no pasan nunca las horas para que podamos tener alguna aproximación a los resultados que arrojaron las urnas. Por eso yo recuerdo siempre el lunes siguiente a las elecciones de la resaca fenomenal, la resaca postelectoral que sufrí yo y todos los que tuvimos que trabajar esa noche. Yo digo que el Uruguay le puede enseñar democracia al mundo entero, pero tenemos el sistema de conteo de votos llamado escrutinio más antiguo del mundo. Es normal que el nombre de algunos diputados que se eligen recién en el tercer escrutinio se conozcan en el mes de enero, es decir, 45 o 60 días después del día de las elecciones. Y cuando alguien le habla, como me ha ocurrido a mí, de la urna electrónica, a nuestros gobernantes y técnicos en asuntos electorales, estos se ponen furiosos, se ponen enojados, frontalmente en contra, invocando ¿qué? Invocando temas de seguridad. Dice que nuestro sistema de conteo de votos será antiguo, pero es seguro. Demorará, pero es seguro. Invocan siempre. Ahí hay una gran cuestión, ¿no? Porque ya está la polémica implantada de que hubo fraude en esta elección en Brasil. Sí, pero yo no escuché nada. ¿Quién lo dijo? Y estaban dando vueltas por las redes sociales, claro, que cada vez que se iba a digitar ya el primer número aparecía Haddad. Las redes sociales nos han aturdido con lo que se llaman las fake news, que son las noticias falsas. Ajá. No hay que darle mucha bolilla. Tiene que ser denuncias formales que se hacen ante el organismo electoral. Y que yo sepa, no se escuchó ninguna. Los brasileños usan la urna electrónica desde hace 22 años. Yo recuerdo cuando vino a hacerse una demostración en el Parque Internacional y yo fui y voté por Rui Barbosa, porque los candidatos eran todas figuras importantes de la cultura brasileña. Y desde entonces, y pese a que han pasado muchas elecciones, hasta la fecha ningún resultado electoral ha sido cuestionado por fraude. No ha quedado demostrado denuncias de trampas en favor de algún candidato, ni tampoco han sido invadidas por los hackers, que es otra de las citas frecuentes de quienes denuncian la debilidad de las urnas electrónicas. Entre otras cosas, los hackers no pueden invadirlas porque las urnas electrónicas no están conectadas a Internet. Sí. Y además son auditadas 2 veces por día. Se saca la lista de los ciudadanos que han votado hasta el mediodía y se le compara con el registro escrito que llevan los mesarios. Y ahí nos dice, esta urna está funcionando bien, son auditadas y al final de nuevo son auditadas. Y de mañana, antes de que vote el primer ciudadano, sacan un listado que demuestra que no hay un solo voto registrado en esa urna. ¿Y quiénes hacen los controles? ¿Quiénes auditan las urnas? Delegados partidarios, técnicos de la autoridad electoral, abogados, abogados de la OAB, representando a la Asociación de Abogados Brasileños, fiscales de la Nación, lo que se llaman procuradores.
Y además, todo el público que quiera participar y que está allí en el circuito electoral, observe, Jacqueline, que ayer funcionaron 74.000 urnas electrónicas en una extensión territorial que es 45 veces la extensión territorial del Uruguay, porque está incluida la extensa Amazonía, que son lugares inmensos y despoblados a donde las urnas llegan en barco, en bote, en alguna chalana o en algún helicóptero. Y aún así contaron 100 millones de votos. 100 millones de votos, nosotros no llegamos en las elecciones a 2 millones de votos, es decir, que multiplicaron por 50 el número de votos que se reciben en el Uruguay en una elección nacional. 100 millones, y los contaron en 3 horas. Sí. Y me enteré que solo 1.400 máquinas de las 74.000 tuvieron que ser sustituidas por defectos, porque son aparatos electrónicos y deben presentar algún defecto, y cuando lo notan la sustituyen enseguida. Y fracasaron también las urnas que se equiparon para la llamada biometría. ¿Qué es la biometría? Es algo experimental, es el voto con las huellas digitales del pulgar del votante. En vez de llevar papeles, el hombre va, pone arriba de un lector óptico el dedo y la máquina lo aprueba. Pero la mayoría de los fracasos no son imputables a las máquinas, sino a los electores que no cumplieron con la obligación de registrarse previamente, porque fueron convocados uno por uno. Y entonces cuando llegaban ponían el pulgar en el lector óptico y no aparecía nada. ¿Por qué? Porque no habían cumplido con el registro previo. Usted sabe que yo, como todo uruguayo, soy votador, soy fanático de las elecciones. A mí me parece que es un papel muy importante que tenemos todos los seres humanos, claro, y que debemos yo voto hasta en el club deportivo, me gustan las elecciones. Como buen demócrata, yo considero que los comicios libres, las elecciones abiertas, son la mayor fiesta de los pueblos. Y cuando hay elecciones me interesan, me siento frente al televisor durante horas, saco apuntes y reparo en todos los detalles. Ayer, después de las 6 de la tarde, que era la hora en que cerraban los circuitos que están en el otro uso horario de Brasil, después de cerradas estas mesas empezaron a publicarse cifras. Y una hora después, a las 7 de la tarde, ya habían cifras que correspondían al 50% de las urnas escrutadas. Y a las 9 de la noche, 3 horas después del cierre de los circuitos electorales, se conocían los nombres de los candidatos elegidos en la primera vuelta y también los nombres de los candidatos que tendrían que participar del balotaje. Y esta mañana prendí la televisión muy temprano, la prendí a las 6:30 de la mañana. Y ya estaban definidas las listas de todos los diputados electos, de todos los senadores, de los gobernadores electos o que irían al balotaje, y el resultado presidencial, que lo descubrimos ayer, nos informaron ayer a las 9 de la noche. Y no escuché hasta ahora una sola denuncia de fraude, una sola protesta por irregularidades. Mejor dicho, escuché una sola, y fue pronunciada por Bolsonaro ayer, pero no a través de un documento, sino en las redes sociales. Sí. Porque el candidato no apareció en ningún debate, se valió siempre de las redes sociales para comunicarse. Y declaró que no se consagró presidente en primera vuelta por culpa de las urnas que fallaron. Y es un error que cometió el candidato. Se refirió a las fallas en el sistema biométrico, que no tiene nada que ver con las urnas. Falló y dejó sin votar a algunos miles de ciudadanos porque si querían votar por el sistema biométrico en el circuito que había sido sorteado, tenían antes que haber dejado el registro de su huella digital en la máquina. Y no lo dejaron. Otro asunto interesante, las elecciones, pese a la radicalización, a la polarización política, fueron tranquilas, muy tranquilas. Y las encuestas, que vienen siendo denostadas en todas partes del mundo, en términos generales también acertaron. Y si algún error se produjo,
fue culpable de lo que se llamó en los últimos días, previo a las elecciones, el voto útil, que deshidrató a los candidatos sin chance como Alckmin, Marina Silva y Álvaro Díaz, que tuvieron una cantidad incalculable de votos, de pocos votos. ¿Por qué? Porque gente que pensaba votarlo dijo, no, quemo mi voto, si lo voto porque no tiene ninguna posibilidad, voto al candidato. Le doy Son asombrosos, ¿no? 0, coma tanto. Son asombrosos los pocos votos que tuvieron algunos candidatos. Sí. Prácticamente no figuraron. Sí, no figuraron. Bueno, en América y en especial en el Cono Sur es indiscutible que soplan vientos de cambio. Y son vientos conservadores que arrasan con la izquierda. Observemos el Cono Sur, que es nuestro barrio geopolítico. Observemos Chile, ganaron los conservadores. Argentina, idem. Paraguay, idem. Y ahora Brasil, idem. Es decir, la historia, que es pendular, tiene un vaivén rítmico y acompasado, y el péndulo va de un extremo al otro. En estos días vemos que el péndulo de la historia está desandando el camino que tuvo hace 15 o 20 años y está volviendo a la posición opuesta. En este capítulo de nuestra historia se ha generalizado el predominio de los llamados gobiernos populistas, de los llamados gobiernos progresistas. Y de todos ellos, en el Cono Sur, vamos quedando solo nosotros. Y si la lógica histórica se cumple, como decía Onetti, en esta esquina del Río de la Plata con el océano, yo creo que la izquierda también corre serios riesgos de ser derrotada en las próximas elecciones. Nos encontramos el miércoles, ya que si Dios quiere. Que pase muy bien, hasta el miércoles. Que pase bien.